Buenas chicos, chicas, hoy venimos con un vídeo de prueba de acceso a grado superior matemáticas. Es la continuación de otro vídeo cuyo enlace os dejo por aquí. Resolvimos en ese vídeo los dos primeros ejercicios y ahora vamos a resolver los tres siguientes, el 3, el 4 y el 5. Vamos al tercero. El tercero es del bloque de funciones. Vamos a leer, nos dice que una catapulta situada en una torre de asalto lanza un proyectil siguiendo una trayectoria parabólica dada por la función, obviamente es una función parabólica. Si os dais cuenta, el x al cuadrado es negativo, lo que hace que la parábola tenga esta forma, carita triste, y por eso nos dice que se trata de una trayectoria parabólica que hace una catapulta, pues de aquí a aquí, o de lo que sea, de donde sea, ahora la analizaremos, pero para que empecéis a cuadrar cosas, un signo negativo de la x al cuadrado, del coeficiente de la x al cuadrado, nos dice que la parábola tiene esta forma y si es positiva, esta forma. Y vamos a seguir leyendo. Nos da la función y nos dice, siendo la variable x la coordenada horizontal del trayecto del proyectil medida en metros y la variable f de x la altura del proyectil respecto del suelo, también en metros. Nos dice que calculemos la altura máxima. Es por esto que en este problema, además de un análisis de una función, vamos a tener que hacer calcular el máximo de una función. Esto se hace con la derivada. Luego nos dice que hallemos la distancia a la torre de asalto del punto en el que impacta el proyectil en el suelo. Y nos dice que si en x igual a 70 hay una muralla de 15 metros de altura, pasará por encima del proyectil o impactará en la muralla. Razona la respuesta. Vamos a representar esto, vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es responder a la primera pregunta. Nos dice que calculemos la altura máxima a la que llega el proyectil. Para eso, si esta función tiene esta forma, tendremos que calcular el punto, el máximo de esa función, el punto más alto, que eso nos marcará, digamos que la altura máxima a la que llega el proyectil antes de empezar a volver a caer de nuevo. Para ello lo que hacemos es calcular primero la primera derivada de esta función, que es la que nos ayudará a calcular el máximo o el mínimo que tenga esta función. Esta función obviamente, como hemos dicho antes, va a tener un máximo y no un mínimo, pero podría darse el caso. Entonces, ¿cómo hacemos la derivada de una función polinómica? Pues derivando monomio a monomio. Primero vamos a derivar el menos 0,01x al cuadrado. Sabéis que el exponente pasa multiplicando aquí delante y esto queda elevado a un grado menos. Por lo tanto, esto será menos 0,02x. Y ahora seguimos derivando el siguiente monomio y así. Menos 0,02x y ahora más 0,8x, sabéis que es 0,8. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo 0,8x, la x está elevada a 1. Entonces esto pasa aquí multiplicando, 0,8 con 1 es 0,8, o sea, por 1 es 0,8, y x elevado a 1 menos 1 es 0, y cualquier número elevado a 0 es 1, por lo tanto 0,8 por 1 es 0,8. Y seguimos con el siguiente término. Sabéis que la derivada de una constante es 0, por lo tanto, la primera derivada sería esta, y ya la tenemos. Ahora, para calcular el máximo, lo que hacemos es igualar la primera derivada a 0, y si igualamos esta función 0 igual a menos 0,02x más 0,8, la igualamos a 0, pues para despejarlo es una función muy sencilla, de primer grado. Despejamos de la siguiente manera, 0,02x igual a 0,8, lo que para despejar la x nos da x igual a 0,8 dividido entre 0,02, que si lo ponéis en la calculadora da 40. Y como nos dice que la x es la coordenada horizontal del trayecto medida en metros, pues estos son 40 metros. ¿Qué quiere decir esto? Si lo representamos, para tener una visión más visual de la parábola, quiere decir que el proyectil, sabéis que no tendría sentido hablar de metros negativos ni en la coordenada x ni en la y tampoco. Entonces jugaríamos solo con el primer cuadrante. Pues quiere decir que si esto es 10, 20, 30, 40, el proyectil llegaría a los 40 metros a la altura más alta y luego seguiría cayendo, ¿vale? Eso es lo que acabamos de obtener. Bueno, en realidad, si nos ceñimos al enunciado no sería exactamente así, porque nos dice que aquí hay como una torre de asalto y la catapulta está aquí. Luego sería como algo así. Saldría desde aquí y luego aquí empezaría a caer. Fijaos en el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos piden la distancia en la horizontal, es decir, este tramo
hasta que el proyectil impacta en el suelo, es decir, el corte con el eje X. Para hacer el corte con el eje X, fijaos que la Y vale 0, porque estamos en este punto de aquí, a ver si lo puedo marcar, en este punto de aquí, y en el eje Y este punto vale 0. Por lo tanto, ¿cómo obtenemos el punto de corte de esta parábola con el eje X? Pues haciendo que la Y valga 0. Tan sencillo como 0 igual a menos 0,01x al cuadrado más 0,8x más 9. Y esto es resolver una ecuación de segundo grado. X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Vamos resolviendo las operaciones con cuidado, partido por 2a. 2 por menos 0,01. Vamos resolviendo las operaciones con cuidado y esto sería menos 0,8 más menos raíz de 0,8 al cuadrado 0,64 menos por menos más 4 por 9, 36 por 0,01 0,36 partido menos 2,0 partido menos 0,02. Seguimos resolviendo, menos 0,8 más menos raíz de 0,64 más 0,36 es 1 y la raíz de 1 directamente es 1. Partido menos 0,02, lo que nos lleva a una solución que es menos 0,8 menos 1, que es menos 1,8 partido menos 0,02, que es 90. Y una segunda solución que sería menos 0,8 más 1, que sería más 0,2 partido menos 0,02, que como es menor que 0, no tendría sentido porque estamos considerando que la x tiene que ser positiva. Luego nos quedamos con esta solución, eso lo explicamos obviamente, y ya tenemos la distancia a la torre de asalto del punto que impacta el proyectil en el suelo. Y ahora nos dice: si en x igual a 70 hay una muralla de 15 metros de altura, ¿pasará por encima el proyectil o impactará en la muralla? Pues lo que tenemos que hacer es el valor de la función para x igual a 70, es decir, f de 70. Sustituimos y vemos menos 0,01 por 70 al cuadrado más 0,8 por 70 más 9. Que si resolvemos esto nos queda menos 49 más 56 más 9, lo que nos da 16 metros. Quiere decir que el proyectil, cuando estamos en x igual a 70, vamos a ver por aquí, está, pues ya ha llegado a la altura máxima, está por aquí, pues esto vale 16. Y si la muralla que está aquí, la muralla son 15 metros, un poquito más bajita, pues pasará por encima, ¿vale? Lo señalamos aquí, pasará por encima. Y ya tenemos este ejercicio justificado y perfectamente contestado. Vamos al siguiente. Y bien, vamos con el cuarto. El cuarto toca tema porcentajes y probabilidad, que están bastante relacionados, como bien sabéis. Vamos a leer. En una empresa, el 35% de los productos fabricados se exportan a países pertenecientes a la Unión Europea, el 25% a países americanos y el resto se comercializa en España. 1 de cada 10 productos comercializados en España se revisa como medida de control de calidad. 5 de cada 20 productos destinados a otros países de la Unión Europea también se revisan y todos los productos enviados a países americanos se revisan. Si se elige un producto al azar fabricado por la empresa, ¿qué probabilidad hay de que se comercialice en España? Pues bien, aquí tenemos que valorar la información que nos da en primera instancia, esta del primer párrafo, y ya que estamos, pues vamos a ponerlas todas. La probabilidad de coger uno al azar y que se exporte a países de la Unión Europea, pues nos lo da aquí, es el 0,35, porque es lo mismo que hacer 35 por 100. Sabéis que la probabilidad de un suceso son los casos favorables, partido los casos totales. Esto lo que quiere decir es que de 100 personas,
35, o bueno, en este caso productos. De 100 productos elegidos, 35 serían que se exporten a la Unión Europea. Entonces, en esta misma línea, para países americanos sería 0,25 la probabilidad y el resto en España, pues que se comercialice en España será 1, que sería la probabilidad total de un suceso, menos las otras dos, ¿no? Porque si solo consideramos estas tres opciones, pues sería 1 menos la suma de 0,35 más 0,25. Esto sería 1 menos 0,60 o lo que es lo mismo, 0,4. Y esta sería la probabilidad, si lo queremos poner bonito, aquí lo escribimos, probabilidad de que se comercialice en España es 0,4. Y ahora bien, para contestar al apartado B lo podemos hacer de muchas formas. A mí me gusta plantear un diagrama de árbol que se ve muy bien, muy fácil, y así os enseño lo que es la probabilidad de la unión y, bueno, en este apartado de momento solo necesitamos la probabilidad de la unión. Tenemos un producto, ¿vale? Puede ser a países de la Unión Europea, puede ser a países americanos o puede ser a España. Como bien hemos dicho, esto es 0,35, esto es 0,25 y esto es 0,4, ¿vale? Y ahora, 1 de cada 10 productos comercializados en España se revisa. Ahora, la opción es que se revise o que no. Entonces, 1 de cada 10 es 0,1 o un décimo, como queramos ponerlo, se revisa. Y por lo tanto, el suceso contrario será 0,9, es decir, hasta 1, que sería revisarlo y no revisarlo, son sucesos contrarios, o lo revisas o no lo revisas. Entonces, tienen que sumar 1. Sería de no revisarlo. Ahora nos sigue diciendo 5 de cada 20 productos destinados a la Unión Europea se revisan. Pues 5 de cada 20. La probabilidad puede ser 5 entre 20. Podemos expresarlo así o como fracción. Perdón, como porcentaje. Que en este caso simplemente hacemos la operación con la calculadora y nos da 0,25. Lo mismo es. 0,25 que se revisen y 0,75 por lo tanto que no se revisen. Ahora, para todos los productos enviados a países americanos se revisan. Entonces, la probabilidad de revisarlo es 1 y de no revisarlo, pues será 0, ¿vale? Ya tenemos el diagrama de árbol y ahora vamos a contestar a lo que nos preguntan. Digo de hacer el diagrama de árbol porque así os pregunten lo que os pregunten, podríais responder. Te dice qué probabilidad hay de que el producto elegido se haya exportado a un país de la Unión Europea y a la vez se haya revisado. Luego solo tenemos que seguir el camino es este. Producto de la Unión Europea y que se revise. Y por el camino, ¿qué probabilidades nos encontramos? El 0,35 y el 0,25. Y como se tienen que cumplir ambas cosas, pues tenemos que multiplicar estas probabilidades. Esto nos da una probabilidad de 0,0875 o si lo queremos expresar en porcentaje, pues 8,75%. Ahora voy a dejar el mismo diagrama de árbol, pero voy a borrar todo esto para poder explicaros el apartado C, también nos sirve. Ahora nos dice, ¿qué probabilidad hay de que el producto elegido no haya sido revisado? Pues que no haya sido revisado tenemos 3 entradas, esta y esta. Y cada una de estas tiene un camino, es decir, la primera tiene este camino, la siguiente tiene este camino y la otra tiene este camino. Por lo tanto, tenemos que apuntar las probabilidades por separado de que pertenezca a la Unión Europea y no se revise, que eso era 0,35 por 0,75. Que pertenezca a un país americano y que no se revise, que esto es 0,25 por 0, esto va a dar 0, y que pertenezca a España y que no se revise, esto es 0,4 por 0,9. Esto es un 4. ¿Vale? Y ahora, para saber la probabilidad de que no se revise independientemente del país al que pertenezca, pues solo hay que hacer una suma. Es decir, 0,35 por 0,75 más 0,25 por 0 más 0,4 por 0,9. Y así estaríamos considerando todos los casos. Que si hacemos la operación nos da 0,6225. En porcentaje sería, si queréis, 62,25%. Y para contestar a la pregunta D, pues ya lo tenemos más fácil si lo razonamos de la siguiente forma. Esto de aquí corresponde a todos los productos que hace la empresa, porque sale de aquí el producto y solo tiene 3 opciones y hemos considerado las 3 vías. Esto es la probabilidad de revisarlo en realidad, ¿no? Esta es la probabilidad de revisar el producto. Y la probabilidad de no revisarlo, vamos a poner no revisarlo, será igual a
1 menos la probabilidad de revisarlo, porque son sucesos contrarios y por lo tanto tienen que sumar 1. Por lo tanto, aquí directamente 1 menos 0,6225 ya nos daría la probabilidad de no revisar el producto, lo que nos da 0,3775 y esta sería la solución al último apartado de este ejercicio. Vamos al siguiente, vamos a la quinta y última pregunta. Para contestar a esta nos dice, en un examen tipo test de 10 preguntas se ha pretendido hacer cada pregunta más difícil que la anterior. Para comprobar si se ha logrado este objetivo, se quiere estudiar la correlación entre el número de preguntas y el número de personas que han respondido correctamente a la pregunta. Para ello, se ha obtenido la siguiente tabla. Nos dice representar los datos en un diagrama de puntos y deducir la reacción entre las variables según la forma de la nube de puntos. Aquí ya vemos, ¿vale? Vamos a empezar a analizar lo que tenemos, que conforme avanza el número de preguntas, cada vez hay menos personas que la contestan bien. Por lo tanto, podemos deducir que en cierta manera es cierto lo que nos dicen. Vamos a llamar, nos dicen que son 10 preguntas. A las preguntas va a ser el coeficiente de correlación de X y la puntuación, número de personas que han respondido correctamente a la pregunta, lo vamos a llamar la variable Y. Entonces, si queremos representarlo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, que se ve ahí la tabla, es, pues por ejemplo, vamos a coger un cuadradito cada uno. Bueno, si cogemos 2, no sé si llegará. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no llegamos, vamos a hacerlo así, 9 y 10, como si fuese este el eje. Y ahora aquí vamos a ver a las personas que como va desde 75 hasta 20, pues por ejemplo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vamos a ir así, yo creo que así lo tenemos bien. Vale, empezamos a representar. Una pregunta. La primera pregunta la han respondido bien 75 personas. 75 personas, este es el 7, este es el 8, pues estaríamos por aquí. La segunda pregunta 60. Estamos aquí. La tercera pregunta 50. La cuarta pregunta 55. La quinta pregunta 45. 30, 40. Lo hemos hecho mal. Esto es 60, la siguiente 50, que está aquí, la otra 55 es esta, 45 es la siguiente pregunta, que está por aquí, la sexta 50 de nuevo, la séptima 50 de nuevo, la octava 35, la novena 30 y la décima 20, lo tenemos por aquí. Ya tenemos la nube de puntos. Veis que tiene cierta tendencia decreciente. Eso de momento puede indicar que tenemos cierta relación inversamente proporcional o, lo que es lo mismo, conforme avanzamos en el número de preguntas, disminuye la puntuación. Y ahora ahí tenemos la deducción. Vamos a hallar e interpretar el coeficiente de correlación, cómo se calcula y qué significa. Lo primero que vamos a calcular son las medias de cada fila, o lo podéis poner también en columnas si queréis. En este caso, la media de la X será igual al sumatorio de las diferentes entradas partido n, que en este caso vamos a considerar que son 10 preguntas. La suma de todas las entradas de X, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, esto nos da 55 y lo tenemos que dividir entre 10, que es el número de preguntas que se han considerado. Vale, para la media de la Y será el sumatorio de la fila de la Y partido también el número total de preguntas. Hacemos con la calculadora cuánto nos da 75 más 60 más 50 y esto nos da 470 y de nuevo entre 10. Ya tenemos calculadas las medias y ahora fijaos en lo que os he puesto en pantalla. Lo que os he puesto en pantalla es lo que vamos a tener que calcular para poder llegar a establecer el coeficiente de correlación, que es esta expresión de aquí. Lo que aparece en el numerador es la covarianza. La covarianza
se hace con el sumatorio de x sub y por y sub i, luego tendremos que hacer otra columna, ahora lo haremos, y veis, y haremos el sumatorio, n sigue siendo 10, y aquí están las medias que acabamos de calcular, ¿vale? Una vez tenemos la covarianza, necesitamos la varianza, la raíz cuadrada de la varianza de cada una de las variables, multiplicadas entre sí. Entonces, aquí yo os he puesto la expresión general de la varianza, pero esto sería para la x. Para la y exactamente lo mismo. Simplemente sería el sumatorio de la y al cuadrado partido por n menos la media de la y al cuadrado. Y ahora vamos a ir por pasos, estableciendo cada columna para ir calculando esto, después esto, después esto y por último esto. Venga, vamos por orden. Acabamos de presentar una tabla con todo lo que necesitamos. Volvemos a escribir los datos de forma ordenada por columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora prolongaremos las columnas porque nos hemos quedado cortos. Las alargamos así un poquito. Vale. Siguiente, los datos de la y. 75, 60, 50, 55, 45, 50, 50, 35, 30, 20. Ahora vamos a completar la columna de las x al cuadrado. Simplemente es 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16, 5 al cuadrado, 25, 6 al cuadrado, 36, 49, 64, 81 y 100. Y ahora lo que tendremos que hacer será sumar esta columna. Ahora vamos a las i's. Empezamos a hacer 75 al cuadrado, 60 al cuadrado. Venga, vamos a completar estos datos. 75 al cuadrado son 5.625. 60 al cuadrado son 3.600. 50 al cuadrado son 2.500, 55 al cuadrado 3.025, 45 al cuadrado 2.025, completamos, 50 al cuadrado 2.500, 2.500, 35 al cuadrado 1.225 y 30 al cuadrado 900, 20 al cuadrado 400. Y ahora tendremos que sumar todo esto también. La primera columna, aquí expresamos los sumatorios, la primera columna suma 385 y la segunda 24.300. Y ahora vamos a hacer la última columna que nos queda, que es multiplicar la columna de las x por la columna de las y's. Y así, 1 por 75, 75. 2 por 60, 120, 3 por 50, 150... Y así el resto de elementos. Ahora volvemos a sumar esta columna y nos da 2190. Y ahora ya podemos aplicar las fórmulas que teníamos por aquí. Vamos a empezar con la primera. La varianza respecto de y sería igual al sumatorio de y al cuadrado partido por n menos la media al cuadrado. Esto es, el sumatorio de la columna de la y al cuadrado es 24.300 partido por 10 menos, nos había dado 470 entre 10, 47 al cuadrado. Esto si lo hacemos con la calculadora nos da 221. Repetimos lo mismo con la x, en este caso sería el sumatorio de las x al cuadrado de 385 partido por 10 menos la media de la x, que es 55 entre 10, 5,5 al cuadrado. Es simplemente sustituir valores y calcular. Y en este caso nos da 8,25. Ahora que ya tenemos las varianzas, vamos a calcular la covarianza. ¿Cómo calculamos la covarianza? Pues simplemente seguimos la fórmula. Sumatorio de la columna xy por y sub i partido por n menos una media por la otra. Sustituimos, el sumatorio de esta columna nos había dado 2190 dividido entre 10 menos una que es 5,5 por la otra que era 47. Y esto con la calculadora nos da menos 39,5. No os asustéis si da negativo, porque esto ya nos está indicando que igual la relación entre estas dos variables es negativa. Es decir, que cuando aumenta el número de pregunta, pues disminuye el número de personas que la aciertan. Esto es más o menos lo que estábamos esperando. Ahora vamos a ver si el coeficiente de correlación nos dice lo mismo. R se calcula como la covarianza
partido la raíz cuadrada de las varianzas de cada variable al cuadrado. O sea, bueno, ya el hecho de que esté al cuadrado las denota como varianza, entonces no haría falta ser redundantes. Esto sería menos 39,5 partido la raíz cuadrada de 8,25 por la raíz cuadrada de 221, que es este valor de aquí y este de aquí. Esto, si lo hacemos con la calculadora, nos da menos 0,9250. Hay que decir, cabe destacar que el valor de R siempre va a estar comprendido entre menos 1 y 1. Cuanto más cercano a la unidad en módulo, es decir, a menos 1 o a 1 sea, más fuerte es la relación entre estas dos variables, sea positiva o sea negativa. En este caso, y como conclusión lo escribiremos, este valor de aquí es muy cercano a menos 1, por lo tanto podremos decir que existe una relación entre las dos variables negativa y muy fuerte. Y hasta aquí este vídeo. Muchísimas gracias por seguir el canal, por resolver vuestras dudas con nosotros. Cuando necesitéis cualquier cosita nos lo comentáis en los comentarios, valga la redundancia, y cualquier contenido adicional que queráis pedir, no dudéis en hacerlo. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.